Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Siempre con temas variados, ¿no? Alguien decía que en la variedad está el placer. Y sí, normalmente a veces hago series porque los escritos, los artículos, los temas, los informes, las reflexiones, los argumentos, pues piden que se hagan 2, 3 y hasta 4 informes sobre un mismo tema, pero a veces solamente hago un informe sobre un tema y tal vez es el caso del día de hoy. Hay un elemento que es fundamental para las personas que trabajan en la casa o para las personas que trabajan en sus oficinas, pero que al fin y al cabo llegan a su casa y, por ejemplo, un fin de semana están en su casa. Y es la decoración del hogar. Entonces, hay 5 errores comunes que se cometen en la decoración del hogar. Esto nos lo informa Metro Cuadrado. Queremos contarte cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al decorar sus casas o apartamentos. Si tú eres uno de esos, ya sabrás cómo corregirlos, dice la periodista asesora que escribió este artículo. ¿Cuáles son errores al decorar? ¿Cuáles son errores al decorar? Oiga, las mujeres tienen muchísimo más tacto que nosotros los hombres en temas de decoración, ¿no? Sí, yo lo digo por experiencia propia. Muchas veces uno llega a una casa nueva o a un apartamento y su sentido de decoración le dice que hay que colgar el cuadro donde encuentre una puntilla y se va y lo cuelga allá. Entonces, veamos cuáles son los 5 errores más comunes que se cometen al decorar un hogar. Oiga, y si a alguien admiro yo, son a los decoradores de interiores. Tienen un gusto, lo que pasa es que han estudiado eso, ¿no? Y se nota. Y yo decía en una oportunidad que cuando uno se para en el umbral de una casa o de un apartamento y mira al fondo de ese apartamento, se da cuenta si ahí hay una mujer o no. Claro que también hay hombres que tienen gran sentido de la decoración, ¿no? Pero las casas, los espacios donde hay mujeres, se nota la mano de una mujer, normalmente, ¿no? Normalmente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los errores en la decoración? 1. Cuadros del tamaño equivocado. Poner un cuadro pequeño en una pared grande o uno de gran tamaño en una pared reducida es un grave error de decoración. Lo ideal es que este elemento decorativo quede acorde con el tamaño de la pared, aunque esto no quiere decir que esté justo en su tamaño, justo con ese tamaño, simplemente que se vea proporcionado. Sí, hay personas que en una pared muy grande ponen un cuadro muy pequeñito y de pronto en una pared muy pequeñita ponen un cuadro muy grande y tal vez lo que podrían hacer es invertir la colocación de esos cuadros, ¿no? Revisa bien cuando vayas a pegar el cuadro para que te quede bien puesto y no cometas el error de dejar mucho espacio en alguno de los lados de la pared. Esa es la otra cosa, hay que medir, porque de pronto queda como más espacio en un lado de la pared que en el otro, ¿no? Óigame, yo siempre ilustro mis conferencias, estas columnas, con cosas que voy recordando en la medida en que voy hablando. En una oportunidad, una profesora de la Universidad Javeriana, Marta Manzanares Toledo, una de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida, a quien le envío un abrazo, tenía como unos 8 cuadros
para poner en una pared, pero eran cuadros pequeños. Eso que son, yo no sé si esos serán como mosaicos, se llamará ese estilo, yo no tengo ni idea. Pero yo entré a la habitación donde iba a poner los cuadros, al espacio donde iba a poner los cuadros, y los tenía todos en el piso. Entonces, los tenía en el piso, pero ya cuadrados como iban a quedar en la pared. Entonces a veces quitaba de la mano izquierda y la parte superior y lo ponía como en el centro y entonces movía, era como armando un rompecabezas. Y yo le pregunté qué estaba haciendo, entonces me dijo, estoy viendo cómo se verían los cuadros en la pared y después de ver cómo quedan, ahí sí los voy a colgar. Pues tenía su sistema, ¿no? Bueno, mujer tenía que ser, ¿no? Porque las mujeres tienen definitivamente más sentido de decoración que la inmensa mayoría de los hombres, ¿no? Que normalmente el hombre es eso, ¿no? Es decir, pone el cuadro donde encuentre una puntilla. Llegó al espacio nuevo y se pone a mirar a ver dónde hay una puntilla para poner los cuadros. No, la mujer lo hace mucho mejor. Bueno, entonces, errores 5 en temas de decoración. Iluminación. Si vas a pintar una habitación, una sala o un baño que tiene poca luz natural, evita los colores fríos y vete por los tonos claros para ampliar el espacio de estas zonas. Sí, hombre, un espacio con poca luz natural y se le pone pintura azul oscura o rojo sangre toro, no, claro. Entonces, si vas a pintar, nos dice la periodista es la que escribe y la que tutea a las personas que leen su artículo. Si vas a pintar una habitación, una sala o un baño que tiene poca luz natural, evita los colores fríos y vete por los tonos claros para ampliar el espacio de estas zonas. Un color claro amplía el espacio. Los tonos beige, arena o rosado son una gran opción. También recuerda instalar enchufes donde necesites poner lámparas. Así evitarás las extensiones y los cables sueltos por toda la casa, que eso es muy fastidioso. Ahora, una forma de ordenar un poco los cables al menos es unir unos con otros y ponerle cinta pegante, hola. Pero hay unos sitios con unos regueros de cables. No, terrible. Dice además la periodista que ten cuidado de tapar la entrada de luz natural poniendo muebles frente a las ventanas. El espacio con poca luz y fuera de eso pone un mueble frente a la ventana. Ahí sí la acabó de embarrar, pues. Como dicen las abuelas, tras de cotudo y con paperas. Tras de cotudo y con paperas. Oiga, hay una palabra que... hay una palabra que yo hace mucho rato no escucho. Yo no sé quién la decía, de pronto una tía mía o la abuelita, y se refería a una persona, no, es que él es muy pechugón. Oiga, yo creo que hay muy poca gente que sabe qué significa pechugón. ¿Qué es pechugón? Descarado, abusivo. Pechugón descarado o abusivo. Bueno, y otro concepto, definitivamente le voy a hacer 2 informes a este tema porque siempre me gusta meter mis contribuciones a los informes, ¿no? Mis reflexiones y cosas que me van llegando a la cabeza y entonces yo las voy diciendo con el ánimo de que le sirvan a alguien, ¿no? Otro error de decoración para que vean, la decoración excesiva. El error más común es llenar todas las mesas de la casa o repisas con fotos familiares. Evita esto al máximo. Selecciona con rigurosidad las fotos que quieres mostrar y limita los objetos decorativos. Recuerda que en decoración menos es más. En decoración menos es más. En decoración hay un estilo que se llama minimalista, donde es eso, ¿no? Menos es más. El minimalista, entre menos cosas ponga mejor. Y hay otro estilo de decoración que se llama el rococó, que es como los espacios muy recargados de cosas, ¿no? Ahora, hay unos espacios recargados de cosas, pero se ven bonitos, ¿no? De cuadros, de muebles, de isabelinas, de sofás,
de adornos y se ven bonitos, pero y una cosa que yo decía en un informe pasado y que yo me he dado cuenta en el apartamento donde vivo es que el orden de las cosas decora. El orden de las cosas decora. Es decir, usted puede tener 25 objetos sobre un escritorio y los tiene regados ahí por todo lado, como un basurero, mejor dicho. Y entonces eso da un muy mal aspecto. Pero si uno coge los mismos 25 objetos y los ordena, los pone en fila, los ordena, eso ya se ve bonito y es como una especie de decoración. Entonces decía en ese informe que para mí el orden es una especie de decoración. Dice finalmente la información que no te excedas con elementos decorativos, que lo único que harán es cansar la vista de las personas que llegan a tu casa, incluso la tuya. Óigame, entonces, 5 errores de decoración. Voy a hacer un informe adicional con 2 errores, pero voy a agregar algunas recomendaciones del maestro Pedro H. Morales, ¿no? Entonces, dentro de los 5 errores más comunes que se cometen en decoración del hogar, ¿cuáles están? Cuadros del tamaño equivocado. Un cuadro pequeñito en una pared bien grande, un cuadro bien grande en una pared bien pequeñita. Por favor, iluminación. Un lugar con poca iluminación natural y le echa pintura negra, pintura roja, pintura azul oscura, por favor. Y la decoración excesiva, no solo rococó, sino de mal gusto y de pronto bien desordenada. Entonces, bueno, ahí les dejamos esas recomendaciones para que decore mejor su espacio. Y, hombre, yo tal vez daría una recomendación. Si usted va a decorar su espacio, que ojalá le ayude una mujer. Sí, yo recuerdo que una vez iba a decorar un apartamento y le pedí auxilio a mi amiga Marcela Lara Zavala, quien no es decoradora profesional, pero siempre ha tenido muy buen gusto y además es mujer. Y entonces llegó y me decoró el apartamento y nos fuimos para un home center y compramos varias cosas que ella sugirió y que yo aprobé, que me gustaron y que yo pagué, y ella vino y las instaló y quedó ese apartamento lo más de lindo. Excelente. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. A quien desee mi curso presencial o virtual del tema de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, con muchísimo gusto. Esta es una época electoral y vamos a estar haciendo asesorías para grupos que tienen que hablar al público y que quieren y tienen que convencerlo. Y ojalá que cuando los convenzan les cumplan, ¿no? Que no sean como esos políticos que construyen puentes donde no hay ríos. Entonces la comunidad dice, doctor, pero ¿para qué ese puente si aquí no hay río? Dice, no, pues entonces yo hago el río. Ahí hacemos el río y de una vez hacemos el puente. Por favor, mucho cuidado con eso. Mi correo electrónico conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.